Quisiera, simplemente porque no me ha quedado claro ni en el tono ni en el fondo de su comparecencia, volverle a preguntar si realmente es usted consciente de la crisis de sostenibilidad económica del sector asociativo de la discapacidad y en general de todo el tercer sector social. Nos preocupa especialmente porque las administraciones autonómicas, las corporaciones locales deben, solamente si computamos las organizaciones de iniciativa social de discapacidad aglutinadas en torno al CERMI, deben, decía, más de 230 millones de euros, sobre todo en concepto de ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas. En comparación con el 2011, en el que el CERMI hizo este mismo cálculo, la deuda se ha incrementado en 75 millones de euros, lo que evidencia que este grave problema no termina de resolverse. Nos gustaría saber cuál es su opinión, porque de este volumen total de deuda, una parte muy importante, hablo de casi 85 millones de euros, corresponde a ayudas y subvenciones públicas a centros especiales de empleo cuya titularidad es de entidades no lucrativas del sector social de la discapacidad. Bueno, para nosotros es alarmante el hecho de que infinidad de dispositivos y recursos que venían funcionando para favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad, muchos de los cuales además venían siendo ya consolidados, están desapareciendo por los efectos de las políticas de reducción del gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos, con un incremento devastador de la exclusión y la vulnerabilidad que eso supone para un grupo social como el de la discapacidad, que ya es muy precario en estos términos. En segundo lugar, me gustaría saber si es usted consciente de la gravedad de las últimas medidas tomadas por el Gobierno para las personas con discapacidad. En concreto me estoy refiriendo al Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio, porque según nosotros, según Unión, Progreso y Democracia, contiene medidas que restringen gravemente los derechos fundamentales de las personas más vulnerables y en especial las personas dependientes, sus familiares y también los profesionales del sector de los servicios sociales. Me referiré rápidamente a algunas de las cosas que a nosotros nos parecen especialmente preocupantes. Por ejemplo, se establece una ampliación de 2 años en el plazo para resolver ayudas. Esto va a provocar que muchos dependientes, miles, fallezcan sin atención, dado que 3 de cada 4 beneficiarios son mayores de 65 años y el 54% mayores de 80 años. En segundo lugar, se incrementan aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite, según nosotros, la capacidad económica de las familias. El copago eleva sensiblemente las aportaciones. Es un hecho que nosotros creemos que afectará muy negativamente al patrimonio de las personas dependientes, provocando, por lo tanto, un empobrecimiento de sus familias. En tercer lugar, se eliminan compatibilidades entre servicios, lo que impide una complementariedad de prestaciones para nosotros tan necesarias en muchos casos, y también creemos que se elimina una necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. En cuarto lugar, se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. Este recorte afecta a 435.180 personas que verán reducidas sus prestaciones en una media de 55 euros al mes. Además, el Estado deja de financiar la seguridad social de los cuidadores familiares, lo que afecta a 180.000 personas y entre ellas el 94% son mujeres. En materia de financiación del sistema se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel acordado hay que añadir otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones más de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar. Todas estas medidas suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y una desatención de más de 227.000 personas a los que se les ha reconocido el derecho, que están pendientes de recibir prestación o servicio y que no recibirán ayuda en los próximos 2 años y medio, por lo que se puede afirmar que queda sin contenido una ley de dependencia que había supuesto uno de los mayores avances en protección social que se había producido en España en los últimos años. Para nosotros, señor director general, se trata de un retroceso que nos vuelve a llevar a la situación anterior a la ley, en la que se carga de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno y se traslada la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. Es decir, el Estado vuelve a apartarse, vuelve a hacerse a un lado. Creemos que estas modificaciones introducen además una restricción de derechos fundamentales que han llevado, por ejemplo, a que representantes de más de 300 familias españolas presenten recientemente un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar anulación del decreto que reforma la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobado por el Gobierno en el pasado mes de julio. Para nosotros resulta inverosímil que un recorte de derechos, además de tal magnitud como el que se ha llevado a cabo, se haga
con un decreto ley, sin un debate, sin un consenso, sin que el resto de las fuerzas políticas y parlamentarias, ni siquiera el resto de los representantes de los afectados puedan aportar sus, valga la redundancia, sus aportaciones. En último lugar, nos gustaría saber si el Gobierno, si tiene previsto aprobar medidas para la inserción laboral de las personas con discapacidad, porque además de los altos niveles de desempleo de las personas con discapacidad, mucho más alto que la media general, como usted bien sabe, el gran problema en relación con el empleo es la elevada tasa de inactividad, cercana al 65%. Es decir, de cada 10 personas con discapacidad en edad laboral, apenas 4 están activas. La tasa de actividad de las personas con discapacidad es inferior en casi 35 puntos a la de la población general sin discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad pasa por la activación, por el empleo, por el acceso al mercado de trabajo a través de un empleo digno. Me gustaría saber cuál es su opinión. Muchísimas gracias.